El Silbón. El Silbón es una leyenda urbana muy famosa en Colombia y Venezuela. Habla de la terrible historia de un joven que asesinó a su padre y fue condenado a vagar errante como un espectro, llevando sobre la espalda los huesos de su progenitor. Cuenta la leyenda que el Silbón fue en vida un joven malcriado que vivió en las zonas de los llanos orientales. Este joven llanero fue desde muy pequeño mimado y consentido por su familia, hasta llegar al punto de que todo capricho que se le antojaba se lo cumplían. El joven adquirió el apodo de El Silbón porque se la pasaba todo el día silbando. Vivía su día a día de cantina en cantina. Un día, mientras le servían el almuerzo, armó una rabieta porque la comida que le habían servido no era de su agrado. Arrojó la comida al suelo y se levantó gritando que lo que él deseaba era una asadura o vísceras de venado. Su padre, que lo complacía en todo, tomó su escopeta y fue al bosque a cazar el venado, pero lamentablemente su jornada no tuvo éxito y no logró cazarlo. Durante el trayecto de regreso a su casa, se encontró con su hijo, quien estaba borracho. Este había pasado todo el día en la cantina, tratando de olvidar el mal momento que había pasado durante el almuerzo. El padre trató de explicarle que no tuvo suerte cazando el venado, pero el joven, en un acto de rabia y locura, golpeó a su padre hasta hacerlo caer al suelo. Allí tomó su escopeta y lo mató de un tiro. Luego tomó el cuchillo de cacería de su padre y lo destripó como a un animal. Le sacó las vísceras y las entrañas. Las envolvió en una camisa y las llevó hacia su casa. Al llegar a su casa, le dio a su abuela las vísceras para que las preparara. Cuando ésta le preguntó que de dónde las había sacado, este sin ningún remordimiento le confesó que eran las vísceras de su padre, que se las había sacado porque este había sido un incompetente que no había sido capaz de cazar un simple venado. Su familia, impresionada ante aquel acto de horror, lo capturaron por orden de su abuelo y fue atado a un palo en el patio. Luego fue torturado a latigazos hasta no poder más, y luego le echaron ají en sus heridas para que retorciera aún más de dolor. Después de aquella tortura, lo soltaron y exiliaron. Mientras éste se marchaba, le echaron al perro Tureco, y su abuela le lanzó una maldición condenándolo a vivir por toda la eternidad, vagando por el mundo sin descanso, cargando con los huesos de su padre y siendo perseguido por el perro Tureco, quien le mordería los talones cada vez que lo alcanzase. Luego de esto, el joven regresó al lugar donde había dejado el cadáver de su padre. Allí encontró los huesos, los cuales los animales de la selva se habían encargado de limpiar. Los tomó y los metió dentro de un saco y partió al interior del bosque para cumplir con su maldición. Al igual que otras leyendas, el Silbón posee varias historias y relatos sobre su origen. Uno de estos relatos cuenta que el Silbón asesinó a su padre, pero porque encontró a este maltratando a su esposa. Ante este acto, el joven, enceguecido por la ira, arremetió contra su padre hasta asesinarlo. Su abuelo, al descubrir estos hechos, lo ató y lo torturó a latigazos. Luego lo maldijo, echándole a los perros para que lo mordieran, y lo condenó a vagar por el mundo con los huesos de su padre a cuestas. En otra versión, se cuenta que el Silbón, o Silbador, como también se le conoce, fue un joven que murió de soledad y que vaga por el mundo buscando compañía.
Se dice que su particular silbido lo usa para atraer a la gente a que lo acompañe a su soledad. Otra versión, muy conocida, de esta leyenda, cuenta que el Silbón fue un hombre que, en vida, su esposa le fue infiel con su propio padre. Al enterarse de dicha traición, asesinó a su progenitor, aunque se arrepintió al momento. Temió por la venganza y represalias que este acto habría provocado, por lo cual trató de huir, pero su abuelo se dio cuenta de los hechos y lo capturó con el fin de mandarlo a ejecutar con su machete. El hombre logra escapar de sus manos, y es cuando le echa a los perros para que lo capturen. El hombre corrió todo lo que pudo, y los perros lo persiguieron hasta que en cierto momento no se escucharon ni los perros ni la voz del hombre. Solo se escuchó un silbido muy agudo proveniente de un pájaro pequeño que nunca, jamás, nadie había visto. Desde ese momento no se volvió a saber nada del hombre ni de los perros. La gente presume que el hombre en su vida clamó por ayuda a Dios y éste lo transformó en un pájaro para salvarlo, pero a cambio lo condenó a vagar por el mundo persiguiendo a los hombres infieles. Desde ese entonces, este se le aparece en forma de pájaro a los infieles mujeriegos, quienes, si escuchan al pájaro cantar y le contestan, este se les transforma y los aruña haciéndoles perder dentro del bosque. ¿A quiénes persigue el Silbón? Como ya vimos, el Silbón suele perseguir a los borrachos, mujeriegos y trasnochadores. Cuando ataca a un borracho, le suele succionar el ombligo para beber el licor que éste haya ingerido. A sus demás víctimas, las suele desmembrar sin ninguna compasión y luego mete sus huesos dentro de un saco. El Silbón es considerado uno de los espectros más peligrosos porque no suele reconocer entre personas buenas y malas. La leyenda cuenta que este ser suele escoger una casa y sentarse en la esquina de la misma a contar los huesos de su saco mientras entona su silbido. Si varios miembros de la casa logran escucharlo, no pasará nada. Pero si nadie lo oye, una de las personas de ese hogar amanece muerto. ¿Qué aspecto tiene el Silbón? Dicen que luce como un gigante alargado de 6 metros, que camina moviéndose entre las copas de los árboles, mientras emite su escalofriante silbido y hace crujir dentro de su viejo y harapiento saco los pálidos huesos de su desafortunado padre. Algunos afirman que sus múltiples víctimas también las suele cargar dentro del mismo saco. Otras dicen que se presenta como la sombra de un hombre alto, flaco y con sombrero, sobre todo a los borrachos. Se dice que el silbido del Silbón sigue las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, en el mismo orden, y se cuenta que si las escuchas en el silbido o escuchas que el silbido está muy cerca, significa que este espectro está muy lejos. Pero si lo escuchas de manera muy lejana, significa que se encuentra más cerca de lo que piensas. Y esto, por consiguiente, es igual a que te encuentras en un grave peligro. Bueno, gente, hasta aquí un poco de la leyenda del Silbón, una leyenda colombo-venezolana.
Espero que les haya gustado y que la disfruten. Los invito a compartir y a suscribirse. Yo soy el lector. Me despido y que tengan una linda vida.